Buenas tardes, Crítico, la 8ª edición del TCED Club del IEF Ben Bézar. Soy Julia y junto a mi compañero Aarón os vamos a presentar este evento tan especial. Buenas tardes, Julia, y buenas tardes a todo el público asistente. Hoy os tenemos preparada una noche llena de sorpresas y mucha magia. Pues vamos empezando. ¿Quién se encarga de inaugurar estas charlas TED, Aarón? En representación de la Conserjería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, hoy viene a nuestro centro Pedro Pérez. Un muy fuerte aplauso para el Director General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa. ¿No se oye? Sí, se oye. Buenas tardes, no veo nada. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar con vosotros y vosotras hoy aquí, sobre todo para comprobar el resultado del trabajo tan grande y en ocasiones con tan mala prensa que algunas veces tenemos los profes, ¿no? Ocasiones como esta pues nos hacen ver que se trabaja bien y duro y que podemos posicionar la educación de Extremadura en unos niveles muy, muy importantes. Esta metodología TED expone al alumnado a un sistema que les obliga a que haya un análisis potente de la información que quieren comunicar. Y, desde luego, para mí es un privilegio asistir a esta actividad en la que se ve el fruto del trabajo del profesorado y de los alumnos y las alumnas. Un filósofo que nació muy cerca de aquí, a 120 kilómetros, un filósofo cordobés, Séneca, decía que pesa las opiniones, no las cuente. Esta frase, en principio tan sencilla, guarda una idea potente, ¿no? Guarda la idea de que si nosotros nos dejamos arrastrar por el pensamiento mayoritario, que es el que agrupa el mayor número de opiniones del mismo sentido, estamos despreciando el valor que puede tener una opinión que es diferente de las mayoritarias. Esa idea de intentar que lo que dilucidamos, el análisis que hacemos sobre la información que tenemos, responda a un criterio propio y no a un criterio mayoritario, es una de las razones por las que nos encontramos hoy aquí para hablar de ese pensamiento, de la necesidad del pensamiento crítico. Las personas de la generación boomer, entre los que me encuentro, los que nacimos entre los finales de los 50 y el principio de los años 60, nacimos en un mundo informativamente muy precario. Había muy poco conocimiento. El conocimiento que teníamos para ver un libro con imágenes, teníamos que ir a la escuela o a la biblioteca. Para ver cosas en color también teníamos que ir. Es decir, no teníamos mucho conocimiento a nuestro alcance. Los medios de comunicación, la televisión, aunque con su carga ideológica, aún tenían una carga importante de información, de tal manera que lo que salía en el periódico y lo que aparecía en la televisión tenía casi carácter de verdad. Todo eso cambió a partir de que se generalizó, a partir de la generación Z, cuando se generaliza el uso de Internet, se nos abre una puerta grande al conocimiento, no solamente para recibirlo, sino para generarlo, para crearlo, y llegamos al punto en el que estamos hoy, en el que el término inglés information overload, que ilustra el empacho que tenemos de información y la dificultad que tenemos para digerirla, que ese término en español se ha traducido en infoxicación, que es la intoxicación informativa, es decir, el volumen de datos que tenemos que somos incapaces de digerir. Esa infoxicación nos lleva a la necesidad de alfabetizar
alfabetizarnos mediática e informacionalmente. Esa alfabetización está relacionada con la limitación que tenemos nosotros como procesadores de información. Nuestros procesos neuropsicológicos son finitos, no tenemos capacidad de gestionar toda la información que nos llega, y de ahí la necesidad de tener herramientas que nos permitan manejarnos en este mundo, en este océano de tantísima información. Actividades como la de hoy son un puro ejemplo de acciones que van encaminadas a la promoción de esa alfabetización, y por eso os doy las gracias por promover este tipo de actuaciones. ¿Qué papel juega la escuela en esta necesidad de alfabetización mediática e informacional? Voy a permitirme con una licencia, con el permiso de Diego Galvez, de parafrasear, de hacer un juego de palabras con el papel de la escuela y la escuela de papel. La escuela de papel es una de la última obra de Diego, en la difusión de esa obra, en la que aparece una reflexión potente y densa sobre la norma y la realidad en el mundo educativo. En la divulgación de esa obra, decía, aparecen dos frases que me encantan. Habla de que la obra, de que la escuela de papel propone preguntas esenciales y susurra respuestas necesarias. Me encanta ese dúo de proposiciones, porque quizás en ese dúo está la clave de nuestro papel como profesores y como profesoras. Tenemos que ofrecerle a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, interrogantes, inquietudes, no darles el currículo cerrado, sino plantearles inquietud, plantearles los elementos abiertos, de tal manera que ellos puedan decidir, pero al mismo tiempo tenemos que darle ese pozo de conocimientos necesarios para poder llevar a cabo todo su potencial. De aquí le doy las gracias a Diego y pongo en valor su trayectoria profesional muy importante. Es un acierto que hayáis contado con Diego para ser ponente especial en este TED. Y aprovecho para reivindicar el valor de la experiencia como uno de los elementos clave en el pensamiento crítico. No maduramos por la edad, sino maduramos por las experiencias que vamos teniendo, y desde luego la experiencia es un elemento que nos permite tener un posicionamiento más crítico ante la realidad que nos rodea. Por tanto, apelo a que reconozcamos el valor del talento senior, y bueno, me parece una buenísima idea que unamos el talento senior, en este caso representado por Diego Galvez, y el del alumnado. Y nada más, estoy deseando escucharos y daros las gracias por haberme permitido compartir con vosotros estas pequeñas reflexiones. Nada más. Muchas gracias, Pedro. Y muy interesante esa cita de Séneca. Aarón, ¿te trae recuerdos volver a subirte a este escenario? Sí, Julia, muchos recuerdos. Esa sensación de nervio, de pensar que se te va a olvidar todo antes de subir al escenario. Menos mal que tenemos la chuleta a mano. Claro. Además, avisamos al público desde ya que vamos a tener que hacer mucho uso de ella, pues estamos con los exámenes finales de segundo de bachillerato y nuestros cerebros están ya al límite. Cierto, mañana tengo examen de matemáticas. Gema, a ver si me puedes subir 2 puntitos de cortesía. Parece mentira, la 8ª edición ya. ¿Te parece que hagamos un poco de memoria y lo recordemos? Además, seguro que todavía vemos por los pasillos del instituto a mucha gente que participó. La primera edición, en 2016, fue Actitud, en la que se formó el equipo del TED Club del IEF en Bézar.
Esta edición la cerró Juan Guardado con la charla Viaje por la actitud, aunque como él mismo dice, ha pasado a mejor vida. Y no es que se haya muerto, sino que está felizmente jubilado. Todavía nos visita mucho y no es raro encontrárselo por los pasillos o por la cafetería. El curso siguiente, en 2017, le tocó el turno a Apasionate. Ahí ya se nota la evolución. Fijaos, por ejemplo, que la indumentaria y el estilo están muy marcados. Anotaros este detalle que posteriormente lo vamos a volver a nombrar. Avanzamos y en 2018 le toca el turno a Ser Mujer. De este TED yo recuerdo especialmente las charlas de nuestra querida Mercedes, que nos contó historias llenas de fuerza e hizo un llamamiento por la igualdad que tan vigente está en nuestros días. Y que tan necesaria es, sin duda. En 2019 tuvimos Recicla TED. ¿Sabes quién abrió ese año el TED? Atento al documento y mira la foto. Impresionante, pero si es nuestra compañera Victoria. Eso sí, tiene mérito que fue capaz de subirse a este escenario estando en primero de la ESO. Bien hecho, Victoria. Y así llegamos a 2020. En 2020 estaba todo preparado, pero llegó el COVID y tuvimos que cancelar ese año. No, Julia, cancelarlo no. Lo que hicimos fue trasladarlo hasta que las circunstancias lo permitiesen. A mí me vino de perlas, porque me dio un poco más de tiempo para aprenderme el guión. Claro, pero no adelantemos acontecimientos. Ya en 2021 sí se pudo estrenar Muévete, aunque en un formato adaptado a las restricciones, sin público y con las medidas sanitarias vigentes. Claro que también tuvo su lado bueno, como poder hacer el estreno simultáneo para todo el mundo y reproducirlo en todas las clases del instituto a la vez. En esta edición, Isaac hizo su charla sobre la curiosidad, cuando estaba en sexto de primaria. Todavía tengo curiosidad de cómo consiguió que el presidente de España grabase un mensaje para nosotros. Anda que no se ha espabilado en estos 4 años. Aarón, ¿qué estás diciendo? Digo Isaac, no el presidente, hombre. Menos mal. Pues que sepa que es el Benjamín de quienes se han subido a este escenario a dar una charla. Y Aarón, ahora te toca, mira la foto. Pero si soy yo. Qué joven estaba entonces. ¿Cómo pasa el tiempo, Julia? Por cierto, ¿recuerdas algo del texto del test magia? Por supuesto, lo recuerdo todo. Matthias Buchinger era un mago nacido en Alemania en 1674. No tenía ni brazos ni piernas y apenas medía 74 centímetros. Tuvo 14 hijos con 8 mujeres diferentes. No tenía brazos ni piernas, pero parece ser que algunas partes de su cuerpo funcionaban muy bien. Aarón, céntrate que hay niños delante. Justo eso fue lo que le dije a mi hermano. Vuestro test estuvo muy bien. Yo lo he visto un montón de veces y sigo sin saber cómo tu hermano pudo cambiar el color de su camiseta. ¿Cómo lo hizo? Julia, un mago nunca revela sus trucos. Bueno, yo tenía que intentarlo. Ese año también participaron en el test 2 compañeros y, sin embargo, amigos nuestros, Mónica y Enrique. Ellos hicieron el test Ciencia o Ficción. En sus charlas, Enrique apostaba por la imaginación de la ficción y Mónica por el rigor de la ciencia como forma de impulsar el mundo. De hecho, este test podría ser perfecto aperitivo para disfrutar de lo que vamos a tener a continuación en pensamiento crítico. Pero avancemos en el tiempo. En 2022 pusimos en marcha Educated. Sí, quisimos hacer un homenaje al mundo educativo. Nuestras compañeras Martina y Lidia, de primero de la ESO, con su transición primaria-secundaria, la historia de 2 alumnas que cuentan cómo les ha afectado el paso al instituto. ¿Qué dirían si les preguntásemos hoy? Que suban aquí y nos lo cuenten. ¿No han venido? En esa misma edición, Patricia nos hablaba de educación en tiempos de pandemia. Y a mí lo que me deja sin habla es que mientras estuvo dando su charla, resolvió un cubo del Rubik. Eso tiene trucos, seguro. Pues mi récord en hacer un cubo de Rubik es 48 segundos. Pero claro, arrancando las pegatinas y pegándolas para hacer cara. Y llegamos a la última edición. Bueno, mejor dicho, a la penúltima. Sorpréndete, en 2023. Aquí comenzó Ariadna, de primero de ESO, dándonos toda una lección de empoderamiento y de tabla sobre el escenario. Marta, de cuarto de la ESO, nos habló del sorprendente mundo del atletismo. Yo no sabía que lo sacrificado que era ese mundo. Menos mal que me aficioné a la magia. Y ahora es tu momento, Julia. Mira la pantalla, a ver si reconoces a esa chica. Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. En mi charla, Mal cocinado.
Y ya que nos ponemos, Aarón, te voy a hacer unas preguntas de culturilla general, a ver si estuviste atento. ¿Sabes cuál es el gentilicio de Aillones? Pailón. Muy bien. ¿Y el de Letonia? Letón. Estupendo. ¿Y el de Cabra? Esto se puede decir aquí, Julia. Es egabrense, que yo también he estudiado. Menos mal. Venga, la última. ¿El gentilicio de mal cocinado? Pues nosotros siempre os hemos llamado malguisaos. No, hombre, no. No me seas egabrense. Nuestro gentilicio es, como todo el mundo sabe, malcocinadense. Volvamos al presente. En esta edición del TED Club de Liebig-Bézar se llama Pensamiento Crítico. Pero, ¿qué es esto del TED? Seguro que hay mucha gente que no lo sabe. Así que igual es buena idea contarlo, Julia. Me parece muy bien, Aarón. TED son las siglas en inglés de Technology, Entertainment and Design. Tecnología, entretenimiento y diseño. El entretenimiento es inherente al propio formato. Como podéis ver, intentamos entretener y emocionar, hacer vivir momentos únicos e irrepetibles que pervivan en vuestra memoria. El diseño está a la vista. Como os dije antes, solo tenéis que fijaros en el escenario, el vestuario, la cartelería, la presentación. Todo cuidado hasta el máximo detalle. Para la parte de tecnología, vamos a usar un recurso que suele ser muy recomendable en todo evento TED. Comenzar con una charla que se haya impartido en otra parte del mundo y que tomemos como base para lo que se va a desarrollar a continuación. Hemos elegido a Elon Musk, un personaje sin duda controvertido, pero buen exponente de lo que es un conferenciante TED. Elon Musk es probablemente el empresario del mundo tecnológico más exitoso de nuestros días. Es el dueño de X, anterior Twitter, Tesla o SpaceX, por ejemplo. Además, fue el cofundador de OpenAI, creadores de ChatGPT, aunque poco después se desvinculó del proyecto. Sus opiniones y sus decisiones empresariales generan mucha controversia, pero es cierto que posee una forma de pensar única y divergente. En el evento Live at the TED 2022, le preguntaron a Elon Musk sobre el futuro y dijo lo siguiente. The future is something that you can look forward to and not feel sad about. El futuro es un lugar al que anhelas llegar y que no te debe hacer sentir triste. El TED Club es el formato que hemos elegido en el Liebig-Bézar y es una adaptación del TED al mundo educativo. Y para resumir el espíritu TED, el eslogan es Ideas Change Everything. Las ideas lo cambian todo. Sin más dilación, demos paso a estas ideas que lo van a cambiar todo. Como hoy estamos hablando de pensamiento crítico, vamos a comenzar con un experto que nos marque el camino a seguir y nos centre en el objetivo. Se trata de un catedrático de inglés que tiene una amplísima trayectoria en el mundo educativo. Sí, porque además de impartir docencia, ha sido director de instituto, inspector de educación o director general, entre otros cargos de responsabilidad en la administración. Y también es autor de varios libros. Por favor, recibamos con un fortísimo aplauso a Diego Galvez. Buenas tardes. A ver, hablar de pensamiento crítico no es nada fácil, ¿no? Porque ya hablar del pensamiento es complicado. Si encima decimos que es pensamiento crítico, en fin, eso habrá que explicarlo durante los próximos minutos. Si decimos pensamiento crítico, automáticamente me sale una sigla, PC. Digo, PC. Esto de las siglas tiene su guasa, porque ¿cómo cambia el significado de las siglas a lo largo de los siglos? Para los que tenemos algunos años, pues, por ejemplo, recordamos que no hace mucho veíamos la televisión, el telediario, las noticias, y de pronto oíamos PC, y hubo un momento donde la gente pensaba en el Partido Comunista, por ejemplo. Claro, las siglas cambian con los siglos y poco después ya PC dejó de ser eso y era otra cosa. Y era Personal Computer, ordenador personal. Claro,
Aquí, esta tarde, esta noche, tarde-noche, aquí y ahora, PC tiene que ser, es, ¿qué es? Pensamiento crítico. Y de eso vamos a hablar. Yo hace ya como más de 3 décadas, es terrible cómo pasa el tiempo, que soy inspector de educación. Y como tal, como inspector de educación, pues me veo la obligación hoy de hablar del pensamiento crítico. ¿En dónde? En nuestras aulas y en nuestros centros. Tengo que hablar de su importancia, crítica también, importancia crítica también, en nuestros días. Y, por supuesto, tengo que hablar, como no, de los retos, los grandes retos que plantea el pensamiento crítico, ¿a quién? Al sistema educativo. Al sistema educativo, a la dirección escolar e incluso al liderazgo pedagógico. Cuando hablamos de retos y de grandes retos, en el fondo esto es una manera digamos, elegante, delicada, de hablar de problemas graves. Es decir, grandes retos es igual a problemas graves. Y efectivamente, el pensamiento crítico plantea al sistema problemas graves. Tenemos obstáculos y problemas muy graves en el sistema que de momento no somos capaces de solucionar. Esto no es... No voy a hacer una lectura optimista, no. ¿Y por qué hay grandes retos en el sistema educativo para implementar en los centros, en las aulas, el pensamiento crítico? Pues hay grandes retos, es decir, grandes problemas y grandes obstáculos porque, hay una serie de características del sistema educativo español que hacen que eso sea así. Es decir, habrá que hablar del sistema educativo español en su momento para determinar hasta qué punto es difícil de superar esos obstáculos, esos retos. Pero me vais a permitir, esto es una pequeña licencia, me vais a permitir que antes de hablar del pensamiento crítico, estrictamente hablando, haga una confesión de carácter personal. Y la confesión de carácter personal, que ya algunos conocéis, es que para mí estar aquí hoy no es una charla, no es una ponencia normal de las muchas que damos, ¿no? Los inspectores. No, es algo especial. Es muy especial porque, yo fui director de este instituto, Benbézar, Azuaga, Badajoz, Extremadura, pues, como os digo, a la tierna edad de los 29 años. Pues claro. ¿Por qué fui director a esa edad, a los 29 años? Pues como tantas cosas en la vida, por puro azar. Yo, sin duda, estaba en el sitio equivocado a la hora exacta. Es decir, me tocó ser director. Aquí tengo algún compañero, Nicolás y Juan, que coincidimos en el claustro en aquella época. Es decir, me tocó ser director. ¿Y por qué me tocó? Por circunstancias, ¿no? Por circunstancias. Claro, este instituto no era mi primer instituto, este ya era mi quinto instituto. Es decir, yo tenía cierta experiencia como profesor. Pero, honestamente, no tenía ni idea de la dirección escolar. Esa es la realidad. Una pregunta que podríamos hacernos es... ¿es que entonces en esa época se podía ser director de un instituto sin tener ni idea de la dirección escolar? La respuesta es claro, por supuesto, naturalmente. Y podríamos añadir que todavía ahora ocurre lo mismo. Es decir, somos directores de institutos, somos directores de escuela sin tener mucha idea de la función directiva. Y esto ya es un tema clave de nuestro modelo educativo que merece la pena subrayar. ¿Por qué ocurre eso? Pues la respuesta es bien sencilla, porque nuestro modelo educativo
tiene un rasgo diferencial y es que la dirección escolar pues es de gestión democrática. Dirección escolar, gestión democrática. En pocas palabras, eso significa que los profesores eligen a los directores. Los directores no eligen a los profesores, como ocurre en otros muchos modelos. Es un mundo un poquito al revés. Este factor de nuestro modelo educativo influye en todo, en el pensamiento crítico y en todo lo demás, y es Dirección Escolar de Gestión Democrática. Una pregunta interesante sería, pero a ver, esto de la gestión democrática, que en principio suena bien, ¿tiene parangón fuera de nuestras fronteras? Respuesta, no. En los mismos términos que existe aquí, no existe en otros países. Los inspectores de educación, por ejemplo, pues pertenecemos a un cuerpo de funcionarios de la administración educativa. Los profesores, en general, también pertenecen a diferentes cuerpos. Los directores escolares no pertenecen a ningún cuerpo, como tales. Es decir, los directores escolares somos provisionales. No pertenecemos a ningún cuerpo. Es una gestión democrática. Nos elige la comunidad educativa, nos elige el consejo escolar, nos eligen los profesores. Por tanto, esto de la gestión democrática es un tema muy interesante y muy importante para entender muchas cuestiones del modelo educativo. No tiene parangón el modelo de dirección escolar de gestión democrática, no tiene parangón fuera de España y lo que es más curioso, no tiene parangón tampoco dentro de España. Es decir, los institutos, los profesores, los padres, los alumnos, elegimos al director, a Juanma. Pero en la residencia de los mayores no se hace así. En las comisarías no se hace así. En los hospitales no se hace así. Es decir, es un modelo de gestión democrática muy genuinamente exclusivo de la educación. Alguien podría pensar, bueno, pues esto es, sin duda es algo interesante y tal, pero esto se debe a cuestiones educativas. Respuesta a la pregunta, no tiene nada que ver con la educación. El modelo de dirección escolar de gestión democrática no tiene nada que ver con la educación. Si tuviese que ver con la educación, habría muchos países que harían lo mismo. No tiene nada que ver con la educación. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Pues tiene que ver, esto es importante, tiene que ver con la historia de España. Tiene que ver con razones de carácter histórico, político, sociológico. Nada que ver con la educación. ¿De dónde viene esto? Pues viene de lo siguiente. Veremos. La historia de España en el siglo XIX y en el siglo XX fue una historia terrorífica. Terrorífica. Y hay que recordarlo de vez en cuando. Por ejemplo, entre 1812 y 1975, ¿qué ocurre en España? Pues hay 2 dictaduras, hay 4 abdicaciones reales, hay 4 guerras civiles, hay 6 constituciones y hay hasta 20 golpes de Estado militares, de los cuales 7 son triunfantes. He dicho antes hasta 1975. Luego, en el 78 tenemos una 7ª Constitución, la actualmente vigente. E incluso tenemos un golpe de Estado, frustrado, menos mal, en el año 81. Por tanto, esto es un factor clave del modelo educativo español. Los legisladores de la Constitución española de 1978 decidieron, por razones estrictamente histórico-políticas, que era importante que en España aprendiéramos los frágiles y sutiles mecanismos de la democracia.
Y por ello tenemos un modelo educativo genuino que es modelo de gestión democrática, no por otras razones. Claro, como yo decía, gestión democrática, dirección escolar, significa que los profesores eligen al director y no al revés. Por tanto, yo en esa época, en esa edad, pues fui elegido por los compañeros profesores dentro de la comunidad educativa y del consejo escolar y fui director. Eso me convirtió en ese momento en un director escolar, en fin, entusiasta, juvenil, apasionado, en fin, con muchas ganas, ¿no? Pero en fin, era un director, de alguna manera, era un director feliz, yo diría feliz e indocumentado. Feliz e indocumentado. Esto de feliz e indocumentado no es un guiño literario a Gabriel García Márquez, que escribió un libro con ese título. No, tiene más que ver con una anécdota personal, lo de feliz e indocumentado. Y tiene que ver con lo siguiente. En esa época, a la que me refiero, pues hubo un momento en donde hubo obras aquí, en este instituto, había muchas obras. Teníamos todo el centro patas arriba, que se dice, ¿no? Y había que buscar un sitio ¿para qué? Para la sala de profesores. Entonces, la sala de profesores no se podía usar. Entonces, encontramos un sitio y era este escenario. Este escenario, aquí es donde celebrábamos los claustros, en este mismo escenario de este salón de actos. Claro, estos claustros, imaginaos, en esa época, estos claustros que celebrábamos aquí, en este mismo escenario, pues eran claustros largos, eternos, y discutíamos de todo, ¿no? Por ejemplo, era la época en donde ya no podíamos fumar en las aulas, los profesores. Pero el debate eterno era, ¿dónde podemos fumar los profesores? Fuera de las aulas. Entonces nos tirábamos horas, que si la sala de profesores, que si el pasillo, que si este rincón, que si una mampara, etc. O sea, largos, eternos claustros aquí en el escenario donde estoy ahora, de esos claustros de aquella época. En fin, eran claustros apasionados, como digo, y en fin, conseguíamos pequeños éxitos. Por ejemplo, recuerdo, en un claustro, pues tuvimos que convencer a los compañeros de que era bueno tener un ordenador personal ya digno de ese nombre, ya de verdad, en la sala de profesores, para todos los profesores, ¿no? Entonces, pues su impresora, en fin, algo como muy novedoso en aquella época, tener un ordenador digno de ese nombre en la sala de profesores. En fin, una época apasionante, como digo, y donde conseguíamos logros, pequeños logros. Fue una época de apertura, diría yo. Este instituto, el Bembesa de Azuaga, fueron unos años de apertura, de pequeños logros. Por ejemplo, conseguimos, en aquella época, pues, fuimos el primer instituto de esta comunidad autónoma que conseguimos un hermanamiento de centros, de institutos, de profesores, de alumnos. ¿Con qué país? Con Estados Unidos. Un estado como Connecticut. Esto fue un hito importante. Vinieron alumnos norteamericanos, profesores aquí, a Azuaga íbamos a Connecticut, en fin. Fue un logro interesante. Fuimos la primera comunidad autónoma de Extremadura. De hecho, yo tuve que ir invitado a algunos institutos de Mérida para explicar un poco cómo lo habíamos hecho y demás. Claro, los compañeros de francés, como yo soy de inglés, me decían, no, claro, tú has conseguido el hermanamiento con Estados Unidos, pero ¿y qué pasa con Francia? Entonces, pues nada, debates eternos, planificación, y también conseguimos tener un hermanamiento con un instituto francés, Saint-Afrique, ¿de acuerdo? Bueno, de cambio de profesores, de alumnos, de experiencias, etcétera. Como digo, una época apasionante donde, por ejemplo, un año incluso llegamos a tener, recuerdo, por ejemplo, algo, ahora lo pienso y me parece extraño, 2 lectores norteamericanos aquí en Azuaga, en este instituto, en Bembesa, 2 lectores norteamericanos.
una lectora francesa, por supuesto, y hasta incluso llegamos a tener ese mismo año un pequeño embajador japonés, aquí en Azuaga, que, por cierto, se fue a los 7 meses porque decía que no tenía trabajo aquí. O sea, él quería tener actividades y, claro, le propusimos esas actividades que podía hacer un japonés embajador cultural en Azuaga. Se nos ocurrían cosas, pero al final él decidió irse porque ya le parecía que estaba todo hecho. En definitiva, como digo, años apasionantes de apertura, de pequeños logros. Claro, esto, cuando hablamos de intercambios y de hermanamientos, de centros, la gente más joven puede pensar que, bueno, esto se hacía sin Internet, no existía Internet. No existía Internet. ¿Lo hacíamos con el Ministerio de Educación? Para nada. O sea, el Ministerio de Educación no tenía ningún programa de estas características, a lo sumo tenía un lector de inglés para una ciudad de 1 millón de habitantes para arriba. Es decir, no había nada para las zonas rurales. Es decir, que como director, como equipo directivo, desconocíamos todo, no sabíamos nada. Pero teníamos mucho esfuerzo, mucho ímpetu, mucha ilusión, ¿no? Y lo que hacíamos era contactar por carta. O sea, contactamos con carta con asociaciones culturales de Madrid, asociaciones culturales sin ánimo de lucro. O sea, eran altruistas, por amor a la educación, por los intercambios, por la cultura, etc. Lo del sin ánimo de lucro me recuerda que uno de esos claustros larguísimos que celebramos aquí, como digo, en el escenario, por las obras del instituto, pues recuerdo que cuando terminamos aquel claustro nos fuimos a tomar un café y cuando fui a pagar eché mano al bolsillo y no tenía cartera. No tenía cartera. Y entonces, pues, en fin, la cartera te llevaba algo de dinero, la documentación, el documento nacional de identidad, etcétera. Bueno, pues perdí la cartera, descubrí que había perdido la cartera. 2 años después de eso, de ese día, yo no había renovado el carné de identidad, no lo había renovado. Por dejadez, por una especie de rebeldía ingenua, en fin, cosas de la edad. Y a los 2 años entró el bedel, Daniel, uno de los bedeles, Juan y Daniel, entró Daniel en mi despacho de director y me dice, mira, Diego, aquí tienes tu cartera. A los 2 años. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté, ¿pero dónde estaba mi cartera? Y me dice, pues estaba en el fondo de un sillón que estaba detrás de las cortinas en el escenario del salón de actos. Aquí, estaba ahí. Así fue como yo dejé de ser un director indocumentado, es decir, de pronto ya recuperé mi DNI y en fin, me resultó muy divertido ver todo lo que había ahí después de 2 años en la cartera, pero veréis, yo dejé de ser un director indocumentado, eso es verdad, pero seguía sin tener ni idea de lo que era la dirección escolar. Sin embargo, ya después de 3 años de director, intuí algunas cosas, intuí algo, que para mí ha sido muy importante. Yo voy a comentar ahora. Creía saber yo en ese momento que había 3 tipos de directores. 3 tipos de directores. El director no, el director sí y el director venga, vamos. El director no, ¿qué es el director no? Pues el director no es el director que está agobiado. Cuando digo director, digo equipo directivo. El equipo directivo agobiado con el papeleo, con la burocracia, con la administración, con todo eso, que dice a todo que no. O sea, hay muchos directores que dicen que no. Le llega un profesor y dice, mira, que he pensado que ¿por qué no hacemos un huerto ecológico? Y dice, no, porque eso es complicado, depende, a ver, eso cuánto cuesta, cómo se hace. Y ese equipo directivo pone siempre el énfasis en el no. Aunque parezca mentira, pues mi experiencia me decía en esa época que sí, que había equipos directivos del no, que decían que no, que las iniciativas de los profesores se traducían en que no, porque estaban agobiados con la gestión administrativa. Luego había otro tipo de dirección escolar, ya intuí, que eran los directores sí. Eso es un avance, porque claro, hay directores que están receptivos a lo que dicen los claustros, ¿no? Hay profesores que tienen iniciativas de mejora, de innovación,
quieren hacer algo en la clase, una excursión, un huerto ecológico, pensamiento crítico, una excursión a Granada para esquiar en Navidades, lo que sea. Y entonces pues dicen los directores, sí, oye, me parece bien, me parece una idea estupenda, bien, sí, vamos a hacerlo. Lo cual ya significa que es un grado importante de equipo directivo superior, en este sentido, ¿no? Y luego tenemos los directores, los equipos directivos, venga, vamos. Claro, los directores venga, vamos son directores proactivos, son directores con mucha energía, con mucha capacidad de innovación, que están todo el tiempo pendientes de su claustro, de su centro, de sus alumnos, que están promoviendo la mejora permanentemente. Digamos, es el estado ideal de la dirección escolar. El director, venga, vamos. No está esperando las iniciativas de su claustro, está provocando, está motivando esas iniciativas. Eso yo en esa época ya lo descubrí, digo, más o menos, pues yo creo que hay 3 tipos de equipos directivos, ¿no? Tienes que seleccionar al jefe de estudio, al secretario, a los compañeros, tienes que saber un poquito esto. Y otra cosa que intuí en aquella época, como director aquí en Azuaga, es que esto fue terrible, porque digo, a ver, vamos a imaginarnos que uno intenta ser un director, venga, vamos, ¿no? Venga, vamos, hacia adelante. Descubrí en esa época temprana que, en fin, los equipos directivos en España tenemos tantas tareas administrativas y burocráticas, tanto papeleo, tanto rayuela, tantos horarios, tantas historias que hacer, que normalmente los equipos directivos no tienen tiempo, ni siquiera lo saben, de hecho, no tienen tiempo para ejercer el liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico. Claro, o sea, de hecho, un pequeño paréntesis, los directores que se jubilan como directores, o los inspectores, mis colegas que se jubilan como inspectores, cuando se jubilan yo les pregunto a veces, oye, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu función directiva, con tu inspección? Y suelen decir, sí, estoy contento, estoy satisfecho, porque están satisfechos porque nunca han ejercido el liderazgo pedagógico. Es que ni se les ha ocurrido, porque es difícil ejercer. Y esto es algo que yo intuía entonces. Es difícil, muy difícil en nuestro modelo ejercer el liderazgo pedagógico. Entendiendo eso como qué, porque diréis, ¿eso qué es? Entendiendo lo siguiente, yo en aquella época como director aquí aprendí que los directores podemos hacer mejoras de diferente naturaleza. Por ejemplo, podemos mejorar el ambiente del claustro, las relaciones humanas, la logística, los horarios, poner césped o no, poner un parking bien arregladito o no. Podemos hacer muchísimas cuestiones de mejora en los centros, pero descubrí ya entonces que tocar, mejorar 1 centímetro, 1 milímetro, 1 gramo, lo que pasa en las aulas, eso no es nada fácil. Ejemplo. Yo soy de inglés y los profesores de inglés, los 5 profesores de inglés de la época, nos reuníamos en mi despacho. Entonces, claro, yo como director hablaba de ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Mejoramos y tal. Fonética, pronunciación, oralidad, intercambios, yo hablaba de cosas, ¿no? Y descubrí en ese momento algo terrible, y es que los compañeros no decían que no. No decían que no. O sea, yo acuñé entonces una frase que es más o menos, a ver, los profesores en las reuniones, o sea, los profesores en las reuniones se callan y obedecen, y luego en las aulas hacen lo que les parece. Eso lo acuñé en aquella época. Porque claro, los directores no podemos cambiar, desgraciadamente, tan fácilmente lo que pasa en las aulas. El profesor y los alumnos, punto. Entonces, esto es una característica muy importante que yo intuía ya entonces. O sea, no sabemos, no podemos, los directores, los inspectores, no podemos liderar pedagógicamente las aulas. En nuestro modelo. Esto es un modelo, el nuestro. Claro, yo esto lo intuía entonces. Como director aquí, yo lo intuía. Pero no sabía explicar por qué, la verdad. No lo sabía. Me costó casi 3 décadas
de ser inspector de educación y tener diferentes responsabilidades, etcétera, descubrir un poquito cuál es la relación de las variables del sistema. Es decir, ¿por qué ocurre eso? Entonces, antes mi antecesor, el director general, ha hecho referencia a un libro que publiqué y efectivamente yo, cuando descubrí la relación que tenían las variables de todo el sistema educativo, encontré una pequeña explicación, válida o no, al menos para mí, es decir, me conformo con eso, una explicación para mí. Y ese libro, es la Escuela de Papel, cuento y corolario de 100 principios, 100 puntos para la mejora de la realidad del aula. En ese libro pues, digo 3 o 4 cosas como muy simples y muy, digamos, en fin, muy arriesgadas por mi parte, soy un poquito arriesgado. Y lo que digo es lo siguiente, veréis, voy a decir 3 o 4 ideas simples de ese libro, respecto a lo que estamos hablando. Lo primero, gestión democrática, ya lo vemos, gestión democrática, los profesores son de un cuerpo, de cuerpos, tienen carácter vitalicio, los directores no, los directores somos de quita y pon, los directores somos provisionales, no somos profesionales. Somos profesores, directores y luego volvemos a ser otra vez profesores. Vale. Segunda característica importante, la autonomía dentro de las aulas. El profesor en nuestro modelo es 100% autónomo dentro de su aula. 100%. De hecho, yo digo en plan en plan de sal gorda, digo, los profesores en nuestro modelo educativo son dioses dentro de la realidad del aula. Dentro del aula somos dioses. Autonomía plena. No es rendición de cuentas. Libertad de cátedra, impunidad jurídica. Los inspectores a veces decimos, a los profesores no les pasa nada si hacen poco o casi nada en la clase. Y es verdad. O sea, no digo que sea bueno ni malo, digo que es así. Es decir, hay impunidad jurídica. Por otra parte, como ya he dicho antes, los equipos directivos, los directores, pues tenemos pocas posibilidades de mejorar en las aulas. Está el profesor y están sus alumnos. Y yo estoy aquí un tiempo de director, nada más. Y me eligen los profesores, no yo a ellos. En el modelo anglosajón los directores eligen a los profesores. Aquí los profesores eligen a los directores dentro del consejo escolar. Claro, todo eso me llevó, después de mucho tiempo de experiencia como inspector, a considerar que, bueno, que en realidad en nuestro modelo hay 2 realidades paralelas. Ya, yo lo llamo así, 2 realidades paralelas. Está la realidad de papel, por eso el libro se llama La Escuela de Papel, el Instituto de Papel. Está la realidad de papel y luego hay otra realidad que es la realidad del aula. Lo importante que es la realidad del aula. El centro de los centros, ¿qué es? El aula. Lo que pasa entre el profesor y sus alumnos. Eso es lo único importante. Todo lo demás es secundario. La realidad de papel, ¿qué es la realidad de papel? Pues es todos los papeles. Es decir, las normas, las leyes. Cambiamos las leyes cada 4 o 5 años. Como si sirviese para algo. Las cambiamos, luego cambiamos las programaciones, nos aprendemos después de mucho tiempo los inspectores, los profesores y los directores, nos aprendemos la jerga, hacemos copia-pega, cambiamos las programaciones en el papel y ya está. Entonces, ¿cambia eso la realidad del aula? No necesariamente. Sí. No. O sea, la realidad del aula va por aquí y la de papel va para acá. Son 2 realidades paralelas que explican casi todo lo que pasa en educación. Claro, como consecuencia de eso, yo en el libro pues lo que planteo es un principio muy simple y es, a ver, un principio simple sería, cuanto más alejado está uno de la realidad del aula, menos poder tiene realmente para cambiar o mejorar ese aula. Es obvio. Es decir, el único que puede cambiar la realidad del aula es el profesor. El director, no. Ya hemos visto que no, que es muy difícil ejercer el liderazgo pedagógico. El inspector, pues tampoco, porque viene 1 vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, no tiene herramientas. Y de ahí para arriba ya ni se dice, ¿no? No tiene ningún sentido. Luego, por tanto, esta característica es importante para explicar todo
todo lo que estamos hablando del liderazgo pedagógico en las aulas. Todo esto, como digo, se plasmó en ese libro y, a ver, el director de este instituto, Juanma García Molina, pues después de leer ese librillo ese, por lo visto, pues tuvo a bien llamarme un día y decir, mira, Diego, yo quiero que vengas para acá un día a hablarnos del pensamiento crítico. Entonces yo, cuando me lo contó Juanma por teléfono, bueno, yo lo que estaba pensando en ese momento es, voy a ver cómo le convenzo yo a Juanma de que no. O sea, como viera yo a hablar de pensamiento crítico allí al instituto, no tiene sentido. Yo asociaba el pensamiento crítico ¿a qué? Lo asociaba yo pues a la filosofía, lo asociaba a la lengua castellana, en fin, a otras áreas, pero yo soy de inglés, y digo, bueno, en inglés, pensamiento crítico, en fin, no veo mucha relación. Y cuando estaba a punto de decirle que no, realmente, me acordé de aquella clasificación intuitiva que ya he comentado. Digo, a ver, me estoy convirtiendo ahora mismo en un inspector no. O sea, me llama Juanma y digo, no. Y esa clasificación, que es muy simple, es válida, como cualquier otra, y se aplica a todos, a los directores, a los inspectores y a todo. Entonces dije yo, a ver, pero ¿cómo voy a decir que no a una invitación de un director, venga, vamos, de los pocos que hay, que encima se atreve a ejercer el liderazgo pedagógico? O sea, no me invitaba el director a un acto protocolario, administrativo, burocrático, no. Me invitaba a un acto real, con alumnos, con alumnas, con profesores implicados, nada más y nada menos que con el pensamiento crítico. O sea, algo muy importante del aula, de las aulas. Entonces, en definitiva, pues, en fin, no, me vi obligado a decirle que sí a Juanma y por eso estoy aquí. Y por eso estoy aquí, no por otra razón. Bien. Cuando me llama Juanma, yo estaba en ese momento dando un curso, una ponencia online, lo cual es horroroso, pero bueno, una ponencia donde participaban 300 profesores en diferentes ponencias, diferentes CPRs, pero al final eran 300 profesores que eran equipo directivo, eran directores, jefes de estudios, secretarios, que ya lo son o que lo quieren ser. Cuando me llamó Juanma, yo acababa de ponerles una tarea en esas ponencias a estos equipos directivos, a esos 300 profesores de la comunidad autónoma. Y la tarea, veréis, está relacionado con el pensamiento crítico. La tarea era, a ver, vamos a explicarlo para los que no lo sepan. Hemos dicho que tenemos dirección escolar de gestión democrática, es decir, los directores se presentan candidatos a la dirección y tienen que hacer algo como de políticos, ¿no? Tienen que hacer un programa de dirección escolar, ¿no? Tienen que explicar un proyecto, tienen que explicar las mejoras que quieren llevar a cabo en sus centros. Entonces yo en esos cursos que doy de directores siempre digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de dirección y una carta a los Reyes Magos? Una diferencia importante. ¿Por qué hago ese ejercicio de comparación? Porque la mayor parte de los proyectos de dirección escolar suelen ser cartas a los Reyes Magos. Y la fórmula sería muy simple, sería un proyecto de dirección sin pensamiento crítico es igual a carta a los Reyes Magos. Cuando uno lee como inspector los programas de dirección de los candidatos, de los aspirantes de la dirección escolar, pues uno comprueba efectivamente que un programa de dirección suele ser a veces, normalmente, desgraciadamente, es un listado de deseos bien intencionados. Ya está. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero no ha pasado el filtro del pensamiento crítico. Justamente el filtro del pensamiento crítico. En esencia, los dos fallos más gordos de esos programas de dirección suelen ser, uno, no se dice quién es el responsable de esa mejora, con lo cual puede ser el Papa, puede ser el presidente, puede ser el obispo, puede ser no se sabe quién. Y la segunda característica defectuosa de esos programas es que no hay intervención pedagógica, es decir, no se habla de las aulas. Son mejoras
de otra naturaleza, pero no tiene que ver nada con el liderazgo pedagógico. Entonces yo en ese tipo de cursos siempre hablo, sin mencionarlo, no menciono pensamiento crítico, porque esto asusta a cualquiera. No digo pensamiento crítico, no. Pero en el fondo lo que hago es pensamiento crítico. Voy a explicar cómo y de qué manera. Digo, a ver, mejoras del proyecto de dirección. Hemos dicho antes, un huerto ecológico o una excursión de Navidad a esquiar en Granada con los alumnos. Yo les digo a los directores, futuros o presentes, digo, a ver, para que sea creíble ese proyecto de dirección escolar, para que te elijan, para que te voten, etcétera, en fin, vamos a aplicar el filtro del pensamiento crítico. Y el filtro del pensamiento crítico, para mí, son tres criterios, tres cosas muy simples y muy potentes. Primero, vamos a hacernos preguntas. Yo quiero hacer una excursión a Granada con los alumnos para esquiar. Vamos a hacernos preguntas, muchas preguntas. O sea, es el arte y la técnica de preguntar. Principio básico del pensamiento crítico. Segundo criterio, filtro, es, a ver, hay que utilizar siempre el enfoque problemático. Siempre el enfoque dialéctico. Siempre hay que hacer de abogado del diablo, en todo. Y tercero, tengo que poner en valor esa mejora, tengo que vender esa mejora. Esos tres criterios tan simples que acabo de enunciar son súper importantes, porque de lo que estoy hablando ahora mismo es exactamente de los tres pilares básicos del pensamiento crítico. Es decir, es la contribución a la humanidad que hicieron tres filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Y vamos a ver un poquito con más detalle. Vamos a ahondar en la naturaleza del pensamiento crítico. En primer lugar, el tema de las preguntas. Vamos a hacernos preguntas. La técnica y el arte de hacernos preguntas. Eso es la mayéutica de Sócrates. La palabra mayéutica es una palabra fea, la verdad, antipática. Para mí, por lo menos, es una palabra antipática. Mayéutica. Yo, de hecho, esta palabra, me acuerdo que siempre se me olvidaba. Mayéutica, la mayéutica. Yo siempre pensaba que eso era raro y, en fin, la mayéutica de Sócrates es preguntar, hacer preguntas. Y mayéutica significa en griego comadrona. Es decir, no podemos hacer preguntas de cualquier tipo, sino preguntas que tienen que ver con lo que uno cree que sabe el otro. Es decir, la mayéutica de Sócrates lo que implica es preguntas sutiles, es llegar al conocimiento de la verdad a través de las preguntas. Vale, entonces, dejamos el tema estamos mal de tiempo, dejamos a Sócrates, dejamos a Platón, que es la dialéctica y el enfoque problemático, y dejamos a Aristóteles, que hay que vender el producto, etc. Y nos centremos ya en lo último, y es que, con todo lo que acabo de decir, no es fácil que haya pensamiento crítico en las aulas, en nuestros centros. Y lo que sí tengo que decir al final es que, evidentemente, este centro es excepcional. ¿Por qué? Porque tenemos un director que ejerce el liderazgo pedagógico, que se atreve, que sabe, que conoce, que hay compañeros de su claustro que también intervienen en ese proyecto, que llevan a cabo la práctica sistemática de evaluación, llevan a cabo todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y, al final, todo eso culmina en un acto como este. Por tanto, para finalizar, quiero dar la enhorabuena a Juanma y al equipo de profesores, porque esto es exactamente lo que debería estar haciendo y no hace el sistema educativo, y por todo ello, sus alumnos y todos nosotros le estaremos siempre eternamente agradecidos. Muchas gracias.